¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Diálogos Divinos. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola, amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Gracias a sus comentarios y a sus sugerencias, decidimos hacer este programa. Nos pidieron que por favor habláramos sobre el purgatorio y sobre lo que son los sufragios. Entonces vamos a dedicar y probablemente el siguiente, porque es un tema bastante largo, a tratar este hermoso tema y por qué es importante. Por ejemplo, vamos a ver por qué tenemos que creer que existe el purgatorio. Y nos vamos a ir, por ejemplo, al Magisterio de la Iglesia, al Denzinger, donde dice en su artículo 23, dice, por lo que se da a entender que unas culpas se perdonan en el siglo presente y otras en el futuro. Y como quiera que también dice el apóstol que el fuego probará cómo sea la obra de cada uno, y aquel cuya obra ardiere sufrirá daño. Él, empero, se salvará, pero como quien pasa por el fuego. Más adelante dice, son purificados después de la muerte y pueden ser ayudados por los sufragios de la Iglesia, puesto que dicen que el lugar de esta purgación no les ha sido indicado por sus doctores con nombre cierto y propio. Nosotros que, de acuerdo con las tradiciones y autoridades de los santos padres, lo llamamos purgatorio. Queremos que en adelante se llame con este nombre también entre ellos. Bueno, esto que acaba de leer ahorita Alejandra tiene su fundamento en aquellas palabras que Jesús dijo, que el pecado contra el Espíritu Santo es un pecado que no se perdona ni aquí ni allá. O sea, ese es el punto clave de esto. Si Él dice que no se perdona ni aquí ni allá, lo que nos está quizá dando a entender que allá también se perdonan pecados. O sea, de alguna manera hay esto. Más que perdonar, podríamos poner purificar. O sea, se purifican pecados, acciones que hemos hecho que están ya no en nuestra posibilidad de poder corregir porque ya pasamos este umbral de la muerte y por lo tanto ya no tenemos la capacidad de poderlo corregir nosotros, pero Dios lo puede corregir allá. Sí, por eso es que luego nos habla de ese fuego y de que nuestras obras serán probadas por el fuego. Sí, o sea, ese es como el punto. Y esto nos da a entender de alguna manera un momento en el que ese fuego purificará nuestras penas, ¿no? Pero hay más datos en la Biblia. En la segunda de Macabeos, capítulo 12, versículo 46, dice en el 39, al día siguiente fue Judas con su gente para traer los cadáveres de los que habían muerto en el combate y enterrarlos con sus parientes en las sepulturas de sus familias. Más adelante vemos, y enseguida poniéndose en oración, rogaron a Dios que echase en olvido el delito que habían cometido. Curioso, o sea, van por los cadáveres y luego ruegan a Dios que omita, o sea, que olviden las culpas de ellos, ¿no? ¿Es como una intercesión? Como una intercesión, como un rogar por ellos. Uh-huh. Pero la pregunta sería, ¿y por qué piden? O sea, ¿cuál es el sentido de estar pidiendo que olviden las culpas de ellos? ¿Eran sus compañeros o los contrarios? No, eran sus compañeros. No, a lo que se está refiriendo es a la creencia firme de que allá hay algo, no saben exactamente qué sea, pero de que Dios puede de alguna manera olvidarse de las culpas de ellos y en ese momento se olvida de la culpa y, lógico, se perdona. ¿Sí? Sí. Bueno, eso es como yo lo veo. Vamos a seguir leyendo. Y habiendo recogido en una colecta que mandó a hacer 12,000 monedas de plata, las envió a Jerusalén a fin de que se ofreciese un sacrificio por los pecados de estos difuntos. Ojo, otra vez, vuelven a hacer un ofrecimiento
ahora a la iglesia, ahora a la sinagoga, un ofrecimiento de dinero para que rueguen, o sea, otras personas, para que los pecados de ellos sean perdonados, ¿sí? Entonces, ya están muertos, sí, pero ellos tienen la confianza de que se les puede perdonar. Es pues un pensamiento santo y saludable rogar por los difuntos, a fin de que sean libres de las penas de sus pecados. Así es. Entonces, creo que se entiende, ¿no? O sea, ya había esa idea, esa noción de que allá hay algo que purifica, que Dios puede olvidarse de los pecados y de alguna manera perdonarlos y purificar a las personas, ¿no? Uh-huh. Luego. En la primera de Corintios capítulo 3 se lee: sepa que la obra de cada uno ha de manifestarse, por cuanto el día del Señor la descubrirá, como quiera que se ha de manifestar por medio del fuego, y el fuego mostrará cuál es la obra de cada uno. El fuego, ¿cuál fuego? O sea, había ya, San Pablo ya tenía esa certeza, esa seguridad de que las obras de todos nosotros iban a ser pasadas por el fuego del purgatorio. Probablemente lo haya visto en ese arrebato que tuvo al tercer cielo, quizá no lo dice, pero es muy probable que ahí haya visualizado esto, o simplemente la tradición y su firme creencia en ese periodo de prueba, y sobre todo que el alma no puede entrar al cielo si va con algo, debiendo algo, ¿no? Vamos a decirlo así. Es como un fuego donde solo pasan los actos que fueron con Dios y los que no se han de quemar. Así es. Bueno. Ya habiendo visto esto, pues vamos a pasar, ¿no? A leer, a enterarnos de qué es y en qué consiste el purgatorio. Sí, esto es de María Valtorta, el 17 de octubre de 1943. Dice Jesús: quiero explicarte lo que es y en qué consiste el purgatorio, y te lo explico yo de manera que chocará a muchos que se creen depositarios del conocimiento del más allá y no lo son. Las almas sumergidas en aquellas llamas solo sufren por el amor. Esto creo que es importante. Solo sufren por el amor. No es una llama que quema al estilo a lo que nosotros conocemos. No es un sufrimiento físico, puesto que el alma no va con el cuerpo, está el alma sola, en puro espíritu. Por lo tanto, el sufrimiento físico de una quemadura no lo tiene. Por lo tanto, si no lo tiene, el fuego que hay en el purgatorio no es una llama como la que nosotros conocemos. Así que debemos buscar cuál es ese fuego. Y Jesús nos lo dice perfecto. Solamente sufren por las llamas del amor. O sea que ahí está el punto principal de sufrimiento de todas las almas que pasan por el purgatorio. Vamos a ver qué más nos dice. Dice: ellas no son indignas de poseer la luz, pero tampoco son dignas de entrar inmediatamente en el reino de la luz. Son investidas por la luz. Al presentarse ante Dios, es una breve, anticipada beatitud que les asegura su salvación y les hace conocedoras de lo que será su eternidad y expertas de cuánto cometieron contra su alma, defraudándola de años de bienaventurada posesión de Dios. Después, sumergidas en el lugar de purgación, son investidas por las llamas expiadoras. En esto aciertan quienes hablan del purgatorio, pero donde se equivocan es al querer aplicar distintos nombres a esas llamas. Estas son incendio de amor, purifican encendiendo de amor las almas, dan el amor porque cuando el alma ha alcanzado ese amor que no alcanzó en la tierra,
es liberada y se une al amor en el cielo. Este es un concepto diferente a lo que conocíamos del purgatorio. Así Nos es. habían dicho que era un lugar de llamas que nos hacían sufrir. Estas llamas nos hacen llenarnos de amor. Ujú. Y sobre todo teníamos la idea de que era como un castigo. O sea, un castigo por lo que se había hecho, ¿no? Y no es eso, es un lugar donde nos van a quitar, nos van a ayudar a quitar todo lo que tenemos, que es nuestro, y que eso nuestro es lo que ha defraudado el amor de Dios. Que eso nuestro es lo que ha defraudado la gloria que le deberíamos de haber dado a Dios. Por lo tanto, creo que es muy exacto y muy fácil de entender que el fuego del amor es el que nos purifica. ¿Y cuál es ese fuego? ¿De dónde nace? ¿De dónde parte? De haber estado ante la presencia ya de la divinidad y el alma se siente totalmente volcada sobre ella, pero no puede estar junto por lo manchada que está. Entonces tendrá que esperar un tiempo, el que sea necesario, para ir quitando todo lo que lleva como propiedad humana e ir poniendo todo lo que es propiedad divina, o sea, el amor que no le dio a Dios en su tiempo en la tierra, se lo tendrá que ir dando allá. Jesús en las 24 horas de la pasión, cuando está ya crucificado, habla sobre llamas de amor que lo consumen. Uh-huh. ¿Serán las mismas llamas o son llamas diferentes? Son las llamas de amor, ¿no? Son las llamas de amor que Él siente por todas las almas, ¿no? Él ama a todos. Y entonces Él quisiera tenerlos a todos consigo, pero ve que muchos le huyen. Entonces, no sé, o sea, la pregunta que a veces hacemos es, ¿alguien ha amado realmente alguna vez? Y si ha amado realmente esa vez, esa persona llegó a abandonarlo o lo traicionó, ¿qué se siente? Feito. Sí. Feíto. Feote. Bueno, feíto, feote. Es una desesperación tremenda, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso es algo similar a lo que podríamos comparar este fuego de amor del alma tendiendo hacia Dios con toda su fuerza, pero estando manchada. Sí. Aquí ya nos dice, ¿cuál es el mandamiento primero y segundo? Los dos más importantes, de los que he dicho que no los hay mayores, y en ellos está la llave para alcanzar la vida eterna. Es el mandamiento del amor. Ama a Dios con todas tus fuerzas, ama al prójimo como a ti mismo. Uh-huh. Y luego dice, ¿qué os he dicho infinidad de veces por mi boca, la de los profetas y los santos? Que la mayor absolución es la caridad. La caridad consuma las culpas y las debilidades del hombre, porque quien ama vive en Dios, y viviendo en Dios peca poco. Y si peca, se arrepiente inmediatamente, y el perdón del Altísimo es para quien se arrepiente. ¿A qué faltaron las almas? Al amor. Si hubieran amado mucho, habrían cometido pocos y leves pecados, unidos a vuestra debilidad e imperfección, pero nunca habrían alcanzado la persistencia consciente en la culpa, ni siquiera venial. Habrían visto la forma de no afligir a su amor, y el amor, viendo su buena voluntad, les habría absuelto incluso de los pecados veniales cometidos. O sea, todo es darse y aprender desde aquí a darse, y ahí se ahorra uno el purgatorio. Darse a Dios, ¿no? Así es. Entre más te des, más amas. Uh-huh. Y Dios lo que quiere es amor. Los ejemplos, este ejemplo que dijimos hace un momento, imaginemos en ti, Alejandro, uh-huh, que amaste totalmente a una persona, a una mujer. Uh-huh. Sí. Y que toda tu vida estaba centrada en amar a esa mujer. Uh-huh. Y de repente ya llegan a una unión ahí
pero te das cuenta que te engaña. O sea, te engaña, no se da totalmente a ti, se da a otro y luego vuelve contigo y luego se vuelve a dar a otro, pero tú sabiéndolo. ¿Cuál sería tu estado anímico ante eso? Pues, La sigues amando con locura, pero ¿cuál sería tu estado? Sí, pues una desesperación, frustración, no sé. Y quisieras retenerla contigo y buscarías todos los medios para que se olvidara de sus infidelidades y quisieras continuar con ella, pero ya sin aquello, pero ves que todo es inútil. Sí. ¿Sí? Bueno, esto podría ser semejante a esta purificación, ¿no? Ese fuego de amor. ¿Qué podría representar ahora el purgatorio para ella? ¿Cuál sería? El no tener a quien ama. O sea, no, el purgatorio para ella sería tener que renunciar a todo lo que ha ido consiguiendo fuera de ti y convencerse de que lo único al que debe amar es a ti. Sí. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo le llevaría? Pues depende, pero también con Jesús, la falta de amor hacia Jesús es por la falta de conocimiento también casi siempre, ¿o no? Sí, o sea, pero en este ejemplo... Sí, pues a cada quien diferente. Cada quien diferente, pero depende mucho de la disposición del alma. Entonces, todo lo que es el purgatorio es esto, ir reconociendo lo que se ha hecho para ir primero arrepintiéndose de eso, humillándose, pidiendo perdón, sí, y luego reconociendo que se pecó también en la parte material y purgar las penas que se han contraído por eso. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la semejanza con el purgatorio? Ese vacío de amor que no tuvo tiene ¿Ese que ser vacío? llenado. Así es. Por eso Jesús nos dice que toda la historia del hombre, Él ha repetido que es el amor. El amor. Y esto es desde el principio. ¿Sí? Y lo ha seguido repitiendo, Aquí pone la caridad, pero ya sabemos que caridad es el amor. Entonces, que la mayor absolución es la caridad, o sea, el amor. Consuma las culpas, las debilidades. En el momento que el alma se arrepiente, se humilla, reconoce y hace todo lo necesario por amar al doble o al triple para compensar, es en la medida en la que se consigue el perdón y, en este caso, el purgatorio consigue llenarse de amor. ¿Sí? Es como cuando Jesús dice, cuando vayas a dar tus ofrendas al altar, primero ve y reconcíliate con tu hermano. Así o sea, es. todo ese amor que no le di a mi hermano, lo tengo que llenar ahora, ¿no? Y entonces en base a eso ya puedo presentarte ante él. Ante él. Así es. Es lo mismo, sería uno igual al purgatorio, necesitaría yo llenar. Para poderte presentar ya sin ninguna mancha ante él. ¿Sí? Aquí dice, amando sobre la tierra es como trabajáis para el cielo. Amando en el purgatorio es como conquistáis el cielo, que en la vida no habéis sabido merecer. Amando en el paraíso es como gozáis el cielo. Lo único que hace un alma cuando está en el purgatorio es amar, pensar, arrepentirse a la luz del amor, que esas llamas han encendido para ellas, que ya son Dios, pero que para su castigo le esconden a Dios. Esto es... Eso es último, ¿sí? O sea, le esconden a Dios. Sí. Y sí, luego aquí dice, esto es el tormento. El alma recuerda la visión de Dios que tuvo en el juicio particular. Se lleva consigo ese recuerdo, y dado que el haber tan solo entrevisto a Dios es un gozo que supera todo lo creado,
el alma está ansiosa de volver a gustar ese gozo, ese recuerdo de Dios y ese rayo de luz que le revistió cuando compareció ante Él. Hacen que el alma vea la importancia que realmente tienen las faltas cometidas contra su bien. Y este ver, junto a la idea de que por esas faltas se ha impedido voluntariamente, durante años o siglos, la posesión del cielo y la unión con Dios, constituye su pena purgante. O sea, el arrepentimiento, pero el arrepentimiento ante la luz del conocimiento. Porque una cosa es arrepentirse y por lo mal que hice, y otra cosa es arrepentirse por el mal que hice y por el bien que perdí. Sí. ¿Sí? Dice, el tormento de los purgantes es el amor y la certeza de haber ofendido al amor. Un alma, cuanto más ha faltado en la vida, tanto más está como cegada por cataratas espirituales que le hacen más difícil conocer y alcanzar ese perfecto arrepentimiento de amor, que es el primer coeficiente para su purgación y entrada en el reino de Dios. Esto también, o sea, por cuanto más hemos estado alejados, menos capacidad tenemos de llegar a arrepentirnos. Sí. Y aunque nos hayamos salvado, eso lo vamos a ver poco a poco, pero aunque nos hayamos salvado, o sea, y ahora tenemos que ir al purgatorio, pero no necesariamente vamos totalmente dispuestos a arrepentirnos. O sea, ¿todavía arrastramos soberbia? Claro. Y esas son las penas. En el purgatorio, lo vamos a ver al rato, pero en el purgatorio, o sea, se pagan las penas, primero, espirituales. Segundo, las morales. Y tercero, las físicas, las corporales. En las espirituales está ese rechazo, ese odio, esa soberbia hacia Dios. En las morales están los afectos que no son del todo buenos. Y ahí es en donde casi todos estamos mal. En las espirituales, bueno, tenemos mucho rechazo hacia Dios. En algunos hay la buena disposición de reconocerlo como digno de humillarme ante Él. ¿Sí? En fin, es una variante de penas y de sufrimientos. Pero esto es importante. Es un velo que se nos pone. Entre más culpas tenemos, más velado me queda y más difícil alcanzar el arrepentimiento. Y por eso dice, le hacen más difícil conocer y alcanzar ese perfecto arrepentimiento de amor, que es el primer coeficiente para su purgación y entrada al reino de Dios. Era lo que le pasaba a Luisa, ¿no? Entre más cercana estaba a la divinidad, ella se veía más manchada. Ahí había, pues, un convencimiento de su estado y el estado de Jesús en cuanto a pureza, ¿no? Aquí es al revés. Estamos alejados de la pureza, nos sentimos, pues, sí, pero es un velo, o sea, es un velo, por eso dice, un alma, cuanto más ha faltado en la vida, tanto más está como cegada por cataratas espirituales que le hacen más difícil conocer y alcanzar ese perfecto arrepentimiento de amor. O sea, no es nada más el reconocer que estoy manchado, sino ellas no reconocen que están manchadas. Ellas se ven casi como decimos nosotros, si yo soy bueno. Sí. Sí. Seguimos. Cuanto más un alma lo ha oprimido con la culpa, tanto más pesado y tardío se hace vivir el amor. A medida que se limpia por poder del amor, se acelera su resurrección al amor y, de consecuencia, su conquista del amor, que se completa en el momento en que, terminada la expiación y alcanzada la perfección del amor, es admitida en la ciudad de Dios. Hay que orar mucho para que estas almas que sufren para alcanzar la alegría sean rápidas en alcanzar el amor perfecto que les absuelve y les une conmigo. Vuestras oraciones, vuestros sufragios, son nuevos aumentos de fuego de amor.
aumentan el ardor, pero, oh, bienaventurado tormento, también aumentan la capacidad de amar. Aceleran el proceso de purgación, alzan las almas sumergidas en ese fuego a grados cada vez más altos, las llevan a los umbrales de la luz, abren las puertas de la luz, en fin, se introducen el alma en el cielo. A cada una de estas operaciones, provocadas por vuestra caridad hacia quien os precedió en la segunda vida, corresponde la sorpresa de la caridad hacia vosotros, caridad de Dios que os agradece el que proveáis por sus hijos penantes, caridad de los penantes que os agradecen el que os afanéis por introducirles en el gozo de Dios. Vuestros seres queridos nunca os amaron tanto como después de la muerte de la tierra, porque su amor ya está impregnado de la luz de Dios y a esta luz comprenden cómo les amáis y cómo deberían haberos amado. Ya no pueden deciros palabras que invoquen perdón y den amor, pero me las dicen a mí para vosotros. Yo os traigo estas palabras de vuestros difuntos, que ahora os saben ver y amar como se debe. Os las traigo junto con su petición de amor y su bendición, que ya es válida desde el purgatorio porque ya está animada por la inflamada caridad que les quema y purifica. Perfectamente válida, además, desde el momento en que, liberados, salgan a vuestro encuentro a los umbrales de la vida o se reúnan con vosotros en ella, si les hubierais precedido en el reino del amor. Fíate de mí, María, yo trabajo por ti y por tus seres queridos. Conforta tu espíritu, vengo para darte la alegría. Confía en mí. Bueno, seguimos. También en María Valtorta, en fecha 21 de octubre de 1943, dice Jesús: vuelvo a reanudar el tema de las almas acogidas en el purgatorio. Estas páginas son para todos porque todos tienen seres queridos en el purgatorio y así todos, por la vida que llevan, están destinados a detenerse en esa morada. Sigo, por tanto, para los unos y para los otros. He dicho que las almas purgantes solo sufren por amor y expían con amor. Estas son las razones de este modo de expiación. Si vosotros, hombres inconscientes, consideráis atentamente mi ley en sus consejos y en sus mandamientos, veis que gira totalmente alrededor del amor, amor hacia Dios y amor hacia el prójimo. Los mandamientos, ¿verdad? Creo que eso es totalmente obvio, ¿no? Yo les recomendaría, o sea, en el programa no lo podemos hacer porque sería demasiado largo, pero que leyeran estas lecturas en María Valtorta, porque viene toda una serie de conceptos de en dónde estamos fallando al amor. Porque a veces decimos, bueno, es que yo amo a Dios. O sea, en realidad, y sí, es cierto, hay almas que son amantes de Dios, pero que de alguna manera están viviendo en un mundo, en acciones, están envueltas en acciones que no necesariamente le dan amor a Dios, cuando que en todo lo nuestro deberíamos estar continuamente amándolo, ¿no? Entonces, esta lectura de los cuadernos del 43, que acaba de leer ahorita Alejandra, 21 de octubre de 1943, viene toda una serie de cuáles son las faltas contra el amor. Entonces, ojalá que en verdad que lo lean, porque les va a dejar muchísima enseñanza y sobre todo nos va a dejar una sensación de cuidado en todas nuestras obras, o sea, poner todo el esmero en no obrar nunca algo que esté en contra del amor de Dios. Y ahora nos vamos a lo que dice Luisa. Sí, o sea, así es. En Luisa, en el libro 4, lectura 32 de noviembre 14 de 1900, dice: todas somos almas purgantes
y nuestra liberación está condicionada a la satisfacción de aquellos piadosos legados que dejamos a nuestros sucesores. Y como no se satisfacen, nosotras estamos obligadas a estarnos aquí, lejos de nuestro Dios. Qué pena es para nosotras, porque Dios es para nosotras un ser necesario, del cual no podemos prescindir. Sentimos una continua muerte que nos martiriza en el modo más despiadado. Y si no morimos, es porque nuestra alma no está sujeta a eso. Así que dolientes como estamos, quedando privados de un objeto que forma toda nuestra vida, imploramos a Dios que haga sentir a los mortales una mínima parte de nuestras penas, con privarlos de lo que es necesario al mantenimiento de la vida corporal, a fin de que aprendan por su propia cuenta cómo es doloroso el estar privado de lo que es absolutamente necesario. Es un alma explicándole a Luisa. Uh-huh. Y luego Jesús dice: «Ay, hija mía, si yo me mostrase a ellas, como no están del todo purgadas, no habrían podido sostener mi presencia, y en vez de arrojarse entre mis brazos, confundidas, se habrían retirado, y no habría hecho otra cosa que acrecentar mi martirio y el suyo». O sea, esto es, importante. Están en el purgatorio, está Jesús, está Luisa, y Jesús se esconde. O sea, no se deja ver. Entonces, algún alma se comunica con Luisa, y luego, le dice cuáles son las faltas y cómo es que necesitan irlas purificando, ¿no? Y les dice que la ausencia de Dios para ellas es el punto culminante, porque dice: Dios es para nosotros un ser necesario, del cual no podemos prescindir. Sentimos una continua muerte que nos martiriza, ¿sí? Y si no morimos es porque nuestra alma no está sujeta a eso. Así que dolientes como estamos, quedando privadas de un objeto que forma nuestra vida, imploramos a Dios que haga sentir a los mortales una mínima parte de nuestras penas. Ahí está preocupándose por todos nosotros. Y esa es una de las formas como las almas del purgatorio interceden por nosotros. Y nosotros pensamos que ellas van a rogar para que se nos quiten algunas penas. O sea, y en ocasiones recurrimos a las almas del purgatorio para que rueguen para solucionar algún problema, ¿no? Y esto es totalmente al contrario, porque dice: imploramos a Dios que haga sentir a los mortales una mínima parte de nuestras penas, privándolos de lo que es necesario al mantenimiento de la vida corporal, a fin de que aprendan por su propia cuenta cómo es doloroso el estar privado de lo que es absolutamente necesario. Sigamos pidiéndole a las almas del purgatorio que intercedan por nosotros, pero este es el punto, que a veces tomamos las cosas y pedimos a Dios cuando tenemos alguna cruz, cuando tenemos algo alguna carencia importante, sea de afecto, sea de cosa material o sea espiritual. A veces rogamos a las almas del purgatorio y ellas ruegan por nosotros, sí, pero ellas ruegan porque aprendamos a amar y que si sintamos en nosotros algo de lo que ellas están sufriendo, para que nosotros no hagamos todo lo posible por no caer en ese estado. Sí, ya la falta de salud o falta de una economía estable, todo. Así es, cualquier sufrimiento, ¿no? Y entonces, después de esto, que es, yo creo que utilísimo, ya Jesús le dice: hija mía, si yo me mostrase a ella, las hago sufrir más. Sí, porque entonces van a querer estar más en contacto con nosotros, conmigo.
¿Las almas del purgatorio podrían pedir el reino para nosotros? El reino solamente lo puede pedir quien lo posee. O sea, eso es dicho por Jesús, que solamente el alma que posee el reino es el alma que tiene derecho de pedirlo. Todas las demás lo podemos pedir, sí, pero según lo que dice Jesús, pues no es muy, ¿cómo diríamos?, adecuado, no es muy bien visto por él, porque no tenemos el derecho de pedirlo. Entonces solo las bienaventuradas, las que ya están gozando en el cielo, ellas sí pueden pedir para que se extienda el reino. Así es, o todos los que vivan en la divina voluntad en la tierra. Okay. En el volumen 16, la lectura 7, de julio 23 de 1923, dice Jesús: mi voluntad está en continuo encuentro con la voluntad de la criatura, y en cuanto el querer humano se encuentra con el mío, recibe la luz, la santidad, la fuerza que contiene mi voluntad. Ella está en continuo acto de darse a la criatura para darle la vida del cielo anticipada. Pero a este querer mío, al que no han querido encontrar en vida para darles tantos bienes por cuantas veces lo hubieran encontrado, lo encontrarán en muerte, para darles tantas penas por cuantas veces han huido de él. Pero estos encuentros dolorosos serán sin méritos, sin nuevas adquisiciones, como deberían haber sido si lo hubieran encontrado en vida. Esto es lo importante, es, ¿nos vamos a purificar? Sí. Vamos a estar llenos de amor, sí, pero sin el mérito de haberlo logrado aquí. La lectura 33, el volumen 33, lectura 34 de marzo 10 de 1935, dice Jesús: he aquí la necesidad del purgatorio. Porque dice antes: ahora es nuestro decreto que ninguno entra al cielo si su alma no está llena hasta el borde, toda de nuestra voluntad y de nuestro amor. He aquí la necesidad del purgatorio, para vaciarse por vía de penas y de fuego de todo lo que es humano, y llenarse por vía de ansias, de suspiros y de martirios, de puro amor y de divina voluntad, para poder entrar en la patria celestial y sin adquirir con tantas penas ni mérito ni gloria mayor, sino solo las condiciones que se necesitan para ser admitido en la morada celestial. O sea que apenas se salvan. Así es. Y en la lectura, en el libro 33, lectura 51, octubre 27, 1935, dice Jesús: hija mía, tú debes saber que en cuanto la criatura se decide verdaderamente a querer vivir en mi divina voluntad y a cualquier costo no hacer jamás la suya, mi fiat con un amor indecible forma el germen de su vida en el fondo del alma. Esto tiene tal potencia, tal santidad, que no crece si primero no pone en su lugar al alma, liberándola de sus debilidades, miserias y manchas si las hay. Se puede decir que forma el purgatorio anticipado, purgándola de todo lo que pudiera impedir que una vida de voluntad divina se formara en ella. Este es el punto. El alma que llega a vivir en la divina voluntad, la misma divina voluntad, o sea, él va purificando al alma y la va haciendo vivir su purgatorio aquí. Irse desprendiendo de todo lo que tenía de humano e ir llenándose de amor y de gloria para Dios. Así que creo que conviene el vivir en la divina voluntad, o sea, se exenta el purgatorio. Pero sobre todo le empezamos a dar a Dios la gloria y el amor desde aquí, que eso es prácticamente la finalidad de la creación, ¿no? Pero ahora sí con méritos. Ahora sí con méritos. Sí, dice, ella tiene siempre el acto purificador en sus manos, a fin de que ningún impedimento haya en el alma que impidiera no solo crecer, sino desarrollar sus actos en los actos de la criatura. Por eso la primera cosa que hace mi voluntad es quitar de enfrente el purgatorio, haciéndolo hacer anticipado,
para estar más libre de hacerla vivir en ella y de formar su vida como más le place. Uh-huh. Bueno, o sea que en realidad tenemos aquí prácticamente esbozado lo que es el purgatorio. O sea, el purgatorio es un lugar donde vamos a ir a llenarnos de amor, del amor que deberíamos de haber tenido en toda nuestra vida hacia Dios, y a quitarnos el amor que le hemos tenido a las cosas, a las personas, ese amor que hemos ido, con el cual hemos ido sustituyendo el amor de Dios. Y esto empieza desde los niños. Al niño no se le educa para dirigirse siempre hacia Dios. Al adolescente se le deja vivir como quiere, y más en esta época en que la libertad y yo diría el libertinaje está permitido y bien visto. A Dios no se le toma en cuenta, ¿sí? Entonces, lógico, es un ir llenándose de amores humanos, de amores materiales, de amores incluso a los vicios, y eso son velos que impiden ver el amor a Dios. Por lo tanto, bueno, el purgatorio, si a estas almas, si se llegan a salvar, definitivamente va a ser un purgatorio tremendo, ¿sí? Porque tienen que renunciar a todo lo que ellos pensaban que era vida. Los adolescentes de ahora que se tengan que renunciar a todo lo que hacen, híjole, les va a costar. Sí. No, y tenemos que llamar al enemigo y llamar a todos, entonces pues está largo el camino. Así es, así es. Entonces, bueno, pues esta es como la primera parte de todo este panorama. Y pues nos faltan otras cosas así, pero no sé si hay alguna. Sí, hay algunas preguntas. Dice Hugo, ¿el seno de Abraham era como un purgatorio o el purgatorio no se había instaurado aún? Del purgatorio no sabemos, o sea, lo más probable es que ya hubiera existido, ¿no? Porque eso, en cuanto el alma deja el cuerpo y se le presenta a Jesús, que se presenta a todos, en ese momento ya se sabe si esa alma está salvada o no. Pero la mayor parte de la humanidad ha tenido que ir a despojarse de lo suyo ahí para llenarse de lo de Dios. Nadie ha vivido en Dios así como Él quería. Por lo tanto, es muy probable que lo hayan purgado ya, porque en el momento de que Jesús desciende al seno de Abraham, en ese momento saca a todos los que estaban ahí esperando y se los lleva con él al cielo. Y no les dice, a ver, tú vete al purgatorio, y hubiera sido un poco cruel, ¿no? Sí. Entonces yo pienso que sí, definitivo, ya estaba, ¿no? Y luego que el purgatorio sí estaba ya instaurado forzosamente, y el seno de Abraham no era propiamente un purgatorio, sino era un lugar de espera. No había sufrimiento, no había gozo, era un stand-by en el cielo, ¿no? Sí. Así es como nos lo ha dado a entender Jesús. Dice José Luis, ¿qué diferencia hay entre pedir vivir en la divina voluntad y pedir el reino de la divina voluntad? Es lo mismo. O sea, vivir en la divina voluntad, acuérdense, podemos hablar de dos cosas diferentes, de dos tipos de vivencia. Vivir haciendo actos, y eso es una santidad divina, pero no se forma una vida divina en la criatura. Puede tener vidas divinas que le pertenezcan como multiplicación de vidas en sus actos, pero no se formó la vida en él o en ella. Y la otra, o sea, el otro tipo de santidad es cuando ya se forma la vida divina en la criatura. De las dos, la excelente es cuando se convierte en vida divina esa persona. Así que podemos decir que vivir en la divina voluntad y pedir el reino es
prácticamente lo mismo, con la necesidad de conocer que la divina voluntad es vehículo para llegar al reino de la divina voluntad. O no, perdón, me equivoqué, al reino del querer divino. O sea, el verdadero reino, la verdadera finalidad es llegar a unirnos en el querer divino. Y como el querer divino es acto divino, la única manera de poder entrar y de poder fundirnos en él es haciendo actos divinos. Y los actos divinos no los podemos realizar si no tenemos en nosotros la voluntad divina. Entonces es el medio para llegar. Porque dice Dora, pues más o menos lo mismo dice. Ahora que dice que solo pueden pedir el reino las almas de los bienaventurados, entonces, ¿qué pedimos nosotros? No, yo no he dicho que nada más las almas de los bienaventurados. Los que la poseen. O sea, Jesús nos deja pidiendo el reino. En el Padre Nuestro, Jesús nos deja pidiendo el Padre Nuestro. Pero para entender bien, como nunca hemos entendido qué es lo que estamos pidiendo, entonces el Espíritu Santo suple. Y eso también está en la revelación pública, donde dice que no sabemos orar y que por lo tanto el Espíritu Santo tiene que venir y toma nuestra oración y la rehace y se la entrega al Padre, pero ya rehecha por Él. Eso es lo que hemos estado pidiendo, pero rehecho por el Espíritu Santo. El alma que llega a vivir en la divina voluntad en la tierra tiene derecho de pedir. Derecho. Podemos pedir todos, pero el derecho de pedir es del alma que vive en la divina voluntad. Y luego, los bienaventurados, o sea, ellos ya de alguna manera ya están injertos en este reino, por lo tanto pueden pedirlo para nosotros. O sea que sí, no sé si con eso conteste su pregunta. Sí, yo creo que sí. Pues ya creo que ya no hay más preguntas, porque esa no la entiendo muy bien. Dice, pues se la leo a ver si le entiende. Dice Teresita, conozco a unas personas que dicen que si se sienten dignas de Dios, eso significa que están más alejadas de Él. Yo pienso que sí, esa es mi idea, porque eso se llama soberbia, y soberbia espiritual. ¿Sí? Si yo digo, no, yo soy digno de que Dios me vea, de que Dios me ame, híjole. Sí, pues. Y una última pregunta que salió, que antes se hablaba mucho del limbo, que si usted sabe qué es el limbo, o era algo como el purgatorio. No, lo que yo tengo entendido, y esto yo le rogaría que lo consultara con algún sacerdote, o sea, creo que es la persona más idónea para contestar. Lo que sé es que el limbo se quitó prácticamente. Creo que fue su santidad Juan Pablo II el que lo abolió, no recuerdo bien, creo que sí, ¿no? Se suponía que el limbo era un lugar a donde iban todas las almas que no se habían bautizado. O sea que de alguna forma no tenían el injerto con la divinidad y por lo tanto, aunque hubieran sido buenas, no podían salvarse. Hasta donde yo entiendo, o sea, Jesús nos ha dicho que hay 3 tipos de bautismo. El de deseo, el de sangre, o sea, el martirio, y el sacramental. Hasta donde hemos entendido en Luisa, y lo creemos firmemente, es que en Luisa nos dice que en el punto de la muerte Jesús se presenta. Y se presenta a todos, a los bautizados, a los no bautizados, a los creyentes, a los no creyentes, a los creyentes en otras religiones, o sea, a todos. Los llena de amor, los rodea de amor, les explica todo lo que Dios ha hecho por todos y luego le hace ver lo que el hombre ha hecho. Y una vez después de eso,
ahora le pregunta al alma si quiere con él o no. Y algo que es importante, lo dota con su razón divina, para que él entienda las cosas como son, no como él las ve, porque las está viendo equivocadas. Entonces, como se requiere una decisión totalmente libre y firme, y libre quiere decir que conoce las consecuencias de su acción, entonces ahí le pregunta y le dice, ¿quieres conmigo, sí o no? Si el alma dice sí, definitivamente en ese momento el alma queda bautizada por el deseo y entraría prácticamente ya al reino, pasando por el purgatorio. Pero también recordemos que en la divina voluntad no existe tiempo. Y Luisa bautiza a todos los niños que van a venir a este mundo, que han venido a este mundo, que están en este mundo y que van a estar en este mundo. Por lo tanto, de alguna manera ya está el acto y lo único que falta es que el alma lo acepte. Entonces, ese bautismo también entraría a formar parte de esta riqueza espiritual que esa alma va a tener, de esa ayuda para decir sí. ¿Sí? Así que... Se terminaron las preguntas. Bueno, pues amigos, gracias por haber estado con nosotros. Y bueno, pues el próximo programa tendremos que continuar porque no hemos agotado el tema. Y veremos algunos aspectos más del purgatorio, pero sobre todo veremos lo de los sufragios. ¿Sí? Perfecto. Bueno, Pues, muchas gracias por sus saludos y comentarios y saludos a todos. Y a ustedes por estar aquí. Gracias, doctor. Hasta luego, amigos. Sale, hasta luego. Gracias, doctor.